Esta es una charla que hemos preparado para todos ustedes, para acercarlos, para que sepan los productos que tenemos en el tema de desagües. Tenemos un sistema totalmente silencioso, que lo vamos a ver hoy, Wabinas Más, y el viejo y conocido Silentium, que tiene varias diferenciaciones con respecto a otros caños de desagües que hay en el mercado. Para entrar en tema de lo que es Amanco Wavin, yo les comento que Amanco Wavin es parte de Orbia, y Orbia es una comunidad de empresas unidas bajo un mismo propósito, que es impulsar la vida alrededor del mundo. Nosotros tenemos varias soluciones en distintas, Orbia, perdón, son varias empresas dedicadas a distintas soluciones. Nosotros hoy somos una marca dual porque estamos, van a ver en todos los folletos, todo que somos Amanco Wavin. ¿Qué pasa? Hemos unido toda la experiencia de lo que es Amanco, porque si ustedes recuerdan, uno de los primeros caños en el PVC, el nivel 1, con todo lo que trae la innovación, la tecnología de Wavin. Les comento que Wavin es una planta que se encuentra en Holanda, digamos, una firma europea que trabaja en más de 80 países con 56 plantas. Para que se den una idea de dónde viene Wavin, fue la primera empresa en hacer este caño que se ve acá en la foto para alcantarillado, una tubería de alcantarillado a presión. La hizo en 1955. Por eso decimos que estamos sumando experiencia y tecnología. Y nosotros, lo que es Amanco Wavin, Argentina, estamos en la provincia de Buenos Aires, en un predio de 40.000 metros cuadrados, donde tenemos la planta que se hace la fabricación y distribución de todos nuestros productos. Como les dije anteriormente, son muchas el abanico o el portfolio de productos. Entonces los vamos a dividir para que a ustedes se les sea más fácil entender en lo que es agua fría y caliente y calefacción, que para eso está el caño de fusión Amanco Fusión, y el que ya dimos en la charla pasada, que es HEP2O, que es un sistema totalmente distinto e innovador que sirve tanto para agua fría y caliente como para calefacción. Y es un sistema no de fusión, sino de push fit, que yo lo único que hago es presionar el caño con el accesorio. Después, para desagües, tenemos el Wabinas Más, que es el que vamos a ver hoy, el Silentium, que ya casi todos lo conocen, y el PVC. Otros sistemas cloacales, sistemas de riego también tenemos, geosintéticos, todo lo que son membranas, y hacemos mucho hincapié en el cuidado y en el manejo del agua de lluvia. Para eso tenemos el QuickStream, que es un sistema sifónico, y el Aquacel, que son unas células plásticas que se van apilando o se van complementando entre sí para conservar, mantener y cuidar el agua de lluvia. Esta foto la ponemos porque acá se puede apreciar que estamos en varios puntos de una vivienda, siempre cuidando lo que es el uso del agua, que ese es uno de los principales lemas de la empresa. Cuidar el planeta, cuidar todo lo que es lo sustentable. Como les dije, mi nombre es Rodolfo Adam, estoy acompañado en esta charla por dos Hernán Romano y Hernán Insurralde, y lo que hacemos, estamos en la división obra y tenemos una asistencia continua de la obra, de estar encima de ustedes para lo que necesitan, las capacitaciones como estas y otras que hacemos, ahí están los chicos, otras que hacemos presencial, digamos, y tenemos un servicio que siempre me gusta decir, dividirlo en dos, a mí, en preventa y postventa. ¿Por qué? Porque antes de que empiece la obra, antes de comprar los materiales, hay todo un tema que es el tema de presupuesto, cómo presentan ustedes ese presupuesto a las empresas constructoras, y para eso también pueden contar con nuestra ayuda. Bueno, acá hay algunas fotos del equipo, cómo trabajamos, pero lo que les decía, tengan en cuenta que nosotros tenemos herramientas que por ahí para ustedes se les hace más complicado, pero esas herramientas las tenemos para ustedes. Me refiero a todo lo que es el sistema de cómputo, sistema de BIM, que más adelante mi compañero les va a entrar más en el tema,
pero eso a ustedes les sirve como para hacer el cómputo, como para presentar un presupuesto más prolijo, si así lo quisieran. Y después, una vez que se compra el material, tenemos todo el servicio de asistencia a obra, si hay que hablar con alguna cuadrilla de ustedes para asesorarlos, y después termina todo con la prueba hidráulica que les brinda 50 años de garantía. Y así se quedan tranquilos de entregar un trabajo en perfecto estado y sin ningún problema. Bueno, acá en lo de BIM los dejo con Hernán Isurralde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Hernán Izarrualde. También formo parte del equipo técnico, al igual que Rodolfo y Hernán Romano, que está acá al lado mío. Y la idea es que también conozcan parte de los servicios preventa, en los cuales nosotros apostamos mucho a lo que es la tecnología. En este caso, nosotros trabajamos con lo que sería tecnología BIM, ¿sí? La tecnología BIM es un método de trabajo, ¿sí? En el cual nosotros, previo a la obra, podemos desarrollar prácticamente el 100% del detalle constructivo y llegar a la obra con prácticamente la instalación resuelta. ¿Por qué? Porque BIM nos permite trabajar con las piezas en tamaño real, ¿sí? Con las piezas reales. Estamos dibujando un archivo o estamos dibujando un documento con las piezas tal cual las vamos a instalar en obra, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, en AutoCAD, lo que tenemos son bloques, ¿sí? Bloques constructivos, que son una figura plana en la cual nosotros podemos usar para hacer dibujos planos. En este caso, la tecnología BIM para el programa Revit, nosotros podemos directamente trabajar con las piezas en 3 dimensiones. ¿En qué tipo de familias? Bueno, en todas las familias disponibles que tenemos para domiciliario. En este caso, trabajamos con el PVC nivel 1 de junta de pegar, con la línea Silentium de junta elástica, con la línea de termofusión de polipropileno random, el sistema QuickStream de desagüe sifónico, el sistema HEP2O para calefacción y para agua fría y caliente, y el sistema Wabinas más, que es desagüe insonorizado. ¿Qué nos permite esto? Bueno, así como lo ven ustedes, con ese nivel de detalle, es como está presentado o como se trabaja en ese archivo, ¿sí? Estamos viendo la pieza real. Entonces nos permite ver con detalle si la pieza o la cantidad de piezas pasan por un pleno, no pasan por un pleno, si hay que hacer un pleno más grande, si hay que hacer una pendiente, ¿sí? De una determinada forma para que pueda conectarse con un ramal, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este tipo de tecnología que, de la mano con la tecnología de las piezas que nosotros trabajamos o las líneas de productos que nosotros trabajamos, nos está llevando a un nivel de innovación importante en el mercado argentino. Para que se den una idea, el nivel de dibujo que se ve acá es el nivel que se puede trabajar en cualquier tipo de archivo con la tecnología BIM, ¿sí? ¿Qué es lo que colocamos nosotros? Bueno, obviamente, alguien que modela en este tipo de archivo trabaja con todas las piezas, en este caso inodoros, bidets, lavatorios, y lo que hace básicamente es hacer toda la instalación en 3 dimensiones, ¿sí? Acá lo que se acaba es un poco el margen de error que tenemos cuando se termina de hacer en obra, porque generalmente lo que se hace es hacer una línea en un plano y después el instalador es el que termina resolviendo prácticamente en obra la mayoría de los casos. En este caso, en conjunto con el instalador, este tipo de documentación hace que sea muchísimo más preciso y que al tener disponible, después de que nosotros dibujemos la tabla de cantidades, ¿sí? de las piezas que nosotros usamos, podemos cotizar todo este material que se utilizó, ¿sí? O sea que nosotros cuando hacemos un archivo con estas familias de productos, ¿qué hacemos? Apretamos un botón y con un clic tenemos todo el listado de materiales de piezas que se utilizaron, con código y con unidad de empaque. Parece más fácil cotizar y es más fácil poder tener el listado y poder achicar el margen de error. Por supuesto que muchas veces en obra puede pasar que haya algún tipo de cambio. Bueno, ese cambio va a estar afectando un poco este sistema, pero lo que nos permite a nosotros esto es tener precisión con todos los cruces de todas las instalaciones, ya sea instalaciones eléctricas, instalaciones de ventilación, aire acondicionado, sanitarias y desagües. ¿Qué hacemos con esto? Ahorramos tiempo y ahorramos costos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos como dijimos, un margen de error más acotado y no tenemos tanto margen de error para comprar piezas de más o tuberías de más. Este servicio nosotros es parte del servicio preventa que comentaba Rodolfo y que nosotros lo tenemos disponible para todo el país, para cualquier tipo de obras.
En este caso, todas las librerías BIM que nosotros hablamos anteriormente están disponibles para descarga gratuita en la página de Amanco Huavi, ¿sí? Con eso, si ustedes están utilizando la tecnología BIM o están trabajando con todo lo que sería Revit y están trabajando con librerías genéricas, o sea, un dibujo con una línea, una cañería normal, nosotros tenemos el servicio de poder aplicarle esa biblioteca BIM para poder ayudarlos con el proyecto y con la cotización de los materiales. En cuanto a lo que sería la charla de hoy, estas 3 líneas que nosotros estamos viendo ahora son 3 líneas que nosotros tenemos prácticamente desde el principio de que sacamos las librerías BIM, las tenemos dispuestas para bajarlas desde la página. Y estas 3 líneas son las que va a pasar a presentar Hernán Romano y que se están definiendo de acuerdo al tipo de materialidad y unión. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Ahí, como siempre les comento, un placer sentir que desde todos los puntos del país nos siguen y nos comentan, además de la charla anterior de Hep2O. Y como en esta no podía ser de otra manera, también vamos a hacer demostraciones en vivo de cualquiera de estos sistemas con el método de unión que nos tienen acostumbrados hace más de 40 años desde que abandonamos los metales, ¿no? Pasamos primero por las líneas de junta pegada, que es la línea en donde necesitamos de un adhesivo o de un pegamento. Cuando lo vamos a comprar podemos elegir entre un pegamento o podemos elegir entre un adhesivo. Hay una diferencia que en algún ratito la vamos a comentar. Hay diferencia en eso, pero fue el primer termoplástico que se nos presentó históricamente después de los metales. Necesitábamos resistencia, necesitábamos conducir desagües que no hagan ruido, porque veníamos de la fundición con altos espesores, con un cuerpo terrible en cada pieza, entonces el PVC fue el primero que nos acompañó, y la resistencia que tenía el PVC hacía que también tenga contras en lo que es una instalación con adhesivo, y más si en altura o las instalaciones tenían movimiento, los movimientos típicos estructurales de una construcción, hacía que también tengan sus problemas. Nacieron soluciones como las juntas de dilatación, y dentro de lo que es la junta de dilatación y los nuevos sistemas, las nuevas tecnologías de Europa, como siempre, como hablamos también en el agua, fueron naciendo sistemas como el sistema de polipropileno con junta de goma, en principio con un aro tórico, después pasamos por O-ring doble labio y terminamos hoy con la última tecnología con aro monolabio, que es un poco lo que vamos a terminar conversando hoy. Y como decimos siempre, nacemos en las obras, salimos con nuevos productos que nacen en los problemas que hemos tenido en la obra, sabiendo identificar cuáles son los dolores, tanto de instalaciones como de herramientas, como de las piezas que ya conocemos. Se aplican mejoras para que el día a día en obra sea cada vez mejor. Esto que hablábamos siempre de la rapidez de la instalación, la practicidad, nos permite armar y desarmar, etcétera, corregir, tomar ángulos que quizás con un plano no son los que realmente pasan en obra, sin desmerecer los planos, pero sí sabemos que en obra existe una realidad totalmente distinta a lo que podemos generar con un plano. En el plano, sea de Revit o sea de AutoCAD, como nos explicaba recién Hernán, lo que se intenta con las bibliotecas nuestras es acercarnos lo más que podamos a la realidad. Que lleguemos al 100%, ojalá lleguemos y cada vez eso es más chiquito. Pero como no se llega, necesitamos líneas que sean un poco más nobles en tener variaciones dentro de la obra y que me den la posibilidad de desarmar, de corregir o tomar errores que pueden venir desde el hormigón, que pueden llegar a venir desde un cálculo, desde un corrimiento o desde una simple corrección del profesional en correr una pared, correr un inodoro, correr un bidet y tener la posibilidad de armar y desarmar. A todo eso, las líneas modernas se tienen que ir adaptando a la falta de capacitación real que tenemos en las obras, a la falta de ornamental que tenemos en las obras y a la falta de realidad que podemos llegar a ver en un plano. Sin entrar en la hipocresía de que todo nos va a salir perfecto, estas líneas tienen que ser nobles y acompañar una realidad que la vivimos todo el tiempo desde el departamento de obras. Para eso la tecnología avanza y va creando distintos detalles sobre líneas que ya conocemos y líneas totalmente modernas con todos los cambios ya cargados sobre toda la línea. Y después la línea de Wabinas, que es la última que vemos en imagen,
que la cualidad principal de esta línea es que es insonoro. ¿Por qué? Por el espesor que tiene. ¿Es de polipropileno? Sí, pero tiene un cuerpo que además de ser estructural para algunos momentos de obra, como un codo de impacto, una planta baja en suspendido, la principal cualidad es absorber los sonidos, algo que ya la línea nuestra de Silentium tricapa ya lo venía manejando desde hace años. El PVC también manejaba línea insonora por el espesor que tenía, y después en el medio hemos encontrado en el mercado muchas marcas que trabajan en espesores bajos con monocapa, en donde los ruidos eran muy notorios, más si trabajamos en suspendido o con cielos rasos, en donde no tengamos una aislación acústica que haga que esos ruidos se vean contenidos. Además de estas tres líneas, vamos a hablar de dos puntualmente, que son la línea Silentium, una nueva actualización que tenemos en tubos, como son los tubos estándar, y la línea de Wabinas Plus, que es la última tecnología en desagües únicos en el país, con este tipo de línea para desagües pluviales y cloacales. Dentro de la familia de productos de Amanco Wabin, históricamente conocemos a nuestra línea de nivel 1, 40 años en el mercado trabajando con PVC. Ahora en la demostración en vivo vamos a hablar de cada una de las uniones y cómo fue evolucionando en el día a día y en la realidad de obra. Independientemente de lo que son las medidas y los manuales, como estamos acostumbrados en estas charlas, vamos a hablar de practicidad directa. Insisto con agradecer a gente que se está conectando desde Tucumán, se están conectando desde Salta, se están conectando desde Ushuaia, mucha gente desde Buenos Aires, Olavarría, Villa Urquiza, Capital Federal, Santa Fe, Corrientes. La verdad, súper agradecido del Departamento de Obra, trabajamos constantemente con la gente en obra directo, y que haya conexiones desde tantas provincias nos llena de orgullo, como en todas las charlas que tratamos de compartir con el público. Ahora vamos a hacer una demostración en vivo después de la explicación de cada una de las líneas, y vamos a ir tomando junto a Rodo y a Ale Merlo, que nos está acompañando también en esta charla, para poder ir despejando dudas y tener este ida y vuelta típico de nuestras charlas, que hace que sea un poco más dinámica y que aprendamos también nosotros. Tener contacto con la obra constante hace que este tipo de materiales se entienda el nacimiento. Productos como la pileta gira fácil, que ahora la vamos a ver, nacen de una demanda de obra y una necesidad. Gracias, Juliano, estuvimos juntos en Uruguay, nos están saludando desde Uruguay, hace unos días estuvimos en Uruguay también, una cultura que sigue manejando lo que hablábamos recién, mucho PVC y una transición muy lenta al polipropileno con junta elástica, en donde es súper atractivo ir comentando cosas que nosotros hablamos hace 20 años, pero que sin embargo todavía en pruebas hidráulicas se identifican pérdidas. ¿Cómo hicimos para solucionar esas pérdidas típicas en el O-ring, en el refilamiento del tubo? Lo vamos a ir viendo ahora paso a paso. Hernán, tenemos las capas del Silentium. Este fue el primer tubo que la línea Silentium incorpora al mercado con 3 capas. Exacto. Generalmente nosotros trabajamos o vemos en el mercado las líneas de color naranja o ocre, y tenemos absolutamente el mismo color en todas las capas, porque es solamente la misma capa de todo el material. En este caso, lo que decía Hernán es que nosotros tenemos el primer tubo que es tricapa, no sé si se llega a ver bien, lo que nos permite identificar distintas funcionalidades. Primero, la capa interna, nosotros generalmente la vemos de color blanco, ¿sí? En este caso, bueno, nosotros la tenemos de color blanco y se hace por 2 motivos. Primero, que tiene un perfecto acabado, una máxima resistencia a la abrasión, y el segundo motivo es justamente para poder llegar a desobstruir algo y ver dónde está obstruido. En el caso de que en una obra muchas veces tiran material en las cañerías sin estar todavía terminada la obra, ¿qué hacen? Nosotros no podemos ver, en un tubo normal no podemos ver dónde puede llegar a estar obstruido. En este caso ponemos una linterna y al tener el interior de pared blanco nos es más fácil llegar a reconocerlo, ¿sí? La capa central es una capa de color negro, ¿sí? Que tiene una máxima absorción a las vibraciones en la tubería de espesor de pared estándar, ¿sí? Con respecto a todas las líneas del mismo espesor que estamos trabajando, esta línea tiene un nivel de insonorización mayor que no llega a ser un desagüe como el que vamos a ver de Wabinas, pero tiene ciertos niveles de insonorización.
Y la capa externa es la capa que le termina de dar el color que se adopta por la norma. En este caso, nosotros también, más allá de trabajar con el tubo tricapa, como decía Hernán, hemos lanzado también para que haya cierta uniformidad el tubo monocapa, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. Perfecto, ahí está. El tubo monocapa. O sea que es el mismo tipo de tubo, pero con las 3 capas, pero las 3 capas del mismo color, ¿sí? Porque se fabrica de la misma forma que este tubo. Por eso podemos llegar a tener un tubo recto, ¿sí? En 4 metros, de un diámetro de 50 a 40 milímetros. La realidad es que este tubo salió a mitad del año pasado prácticamente, y la verdad que fue un sistema que nosotros pensamos que iba a trabajar muy bien, y la realidad es que está trabajando prácticamente a la par de lo que es Silentium, ¿sí? En cuanto a lo que es prestación en obra. Después, en cuanto a lo que es el tubo tricapa, lo seguimos trabajando, y la ventaja que tienen tanto los tubos, ¿sí? Monocapa como tricapa es el tema del O-ring monolabio, ¿sí? El O-ring monolabio es algo fundamental, como decía Hernán, pasamos por distintos tipos de aros para llegar a la conclusión de que el aro monolabio es el aro más seguro que hay justamente para trabajar con este tipo de instalaciones. Por ejemplo, el tubo, las piezas, ¿sí? Tanto las piezas como los tubos, no sé si llega a ver bien ahí, perfecto, tenemos un tubo monolabio. De hecho, hay una filmina en el PowerPoint que habla del sistema de O-ring. Ale, volvemos a la filmina, por favor. Sí, obvio. Gracias. El tema del O-ring, históricamente, tiene que ver con la facilidad que teníamos para poder hacer una penetración en el tubo, cortar el tubo, refilarle la punta, colocar una solución lubricante a lo que es la unión. Una vez que colocamos la solución lubricante, lo que íbamos a lograr es tener una lubricación no sobre el O-ring, sino también sobre el tubo. Si nos remontamos al manual histórico de las uniones de polipropileno, tenemos que hablar de cortar el tubo a 90 grados, refilar la punta, todas estas cuestiones que de manual funcionan perfectamente. Si hoy las cumplimos con cualquiera de las líneas, va a funcionar perfecto. Va a ser estanco, no vamos a tener problemas, no debemos retirar el O-ring, deberíamos de limpiarlo, colocar solución lubricante sobre el alojamiento, colocar solución lubricante sobre el O-ring, colocar solución lubricante sobre la espiga y recién ahí hacer la unión. Lo que estamos viendo en pantalla es uno de los mayores cambios que se hizo en la línea, además del alojamiento en la parte de la pieza, en lo que es la inyección, ¿no? Los cambios fundamentales para poder ahorrar herramientas y errores sobre lo que es la operativa de hacer una sola unión fueron 2, que son claves. Uno, a la mismísima empresa MOL, que le hemos comprado los O-ring doble labio históricamente, y los habrán visto en el mercado, que son los de abajo, los que tienen el alma de polietileno roja, lo que estamos viendo en la imagen en la parte de abajo, fueron suplantados por los O-ring monolabio de la parte de arriba. Independientemente de la estanqueidad que nos da una figura o la otra, por los labios, lo que logramos es poder no estar dependiendo del corte a 90 grados para que no se nos salga el O-ring, ni tampoco estar dependiendo de lo que es el refilado del tubo de una manera perfecta o con refiladores que históricamente no son comprados ni tampoco son usados. Tenemos la data de las casas de sanitarios y nuestras también de que no tenemos un consumo alto de refiladores de tubo para que una terminación y una espiga de tubo nos quede perfecta. Entonces en obra se sobreentiende y se entiende que se va a cortar con la moladora, con la sierra. ¿Se puede refilar con una escofina? Sí. ¿Se puede refilar con un refilador? Sí. Pero no está sucediendo. Durante mucho tiempo no sucede. ¿Cómo lo vemos? Cada vez que hacemos la postventa, cada vez que tenemos pruebas hidráulicas y pruebas de estanqueidad en lo que es pluvial y cloaca, detectamos pérdidas. Las pérdidas se dan ¿por qué? Porque el O-ring se arrastró, o porque el O-ring se enroscó, o se enroscó en el mismo alojamiento de la pieza o el tubo, en donde se gira el O-ring sobre este mismísimo eje de polietileno cuando el tubo no está bien refilado. ¿Cómo hicimos? ¿Qué hicimos? Fue traer O-ring de infraestructura de las líneas de grandes diámetros
a los diámetros de 160, 110, 63, 50 y 40. Lo difícil era hacerlo chiquitito. Y además lo que se hizo es tener una contención recta de lo que es el O-ring. La contención lateral hace que no sea necesario un refilado perfecto para que este O-ring no se gire ni tampoco se arrastre en la unión. Hoy tenemos en pruebas hidráulicas, en pruebas de estanqueidad, en cloaca y en pluvial, tenemos pérdida cero. Pérdida cero. Si nosotros recordamos los manuales en donde deberíamos cortar los tubos, refilarle la punta, solución lubricante, con la posibilidad inclusive de colocar el O-ring al revés, estábamos abiertos a un riesgo muy grande, constantemente, sin criticar lo que hemos hecho durante 20 años, siguiendo los pasos de manual. Esa unión sería perfecta, no debería perder. Pero incurriendo en tantos errores, se detecta que la falta de capacitación y la falta de ornamental hace que tengamos que tener este tipo de modificaciones. Toda la línea nueva de Silentium viene con O-ring monolabio. Muchas marcas, inclusive en infraestructura, hoy migraron al monolabio, inclusive en los grandes diámetros que siempre estuvieron con alma de acero para lo que son redes de agua y redes de cloaca. Ahora vamos a verlo en la presentación en vivo, vamos a sacar el O-ring para poder comprobarlo. De hecho, las líneas de alta tecnología, que también ahora vamos a hablar de ellas, tienen monolabio incrustado en el alojamiento. ¿Lo podemos sacar? Sí. ¿Es necesario sacarlo? No. El doble labio inclusive nos proponía sacarlo para hacer una limpieza del alojamiento. En este caso, en ninguno de los dos casos, en la línea Silentium Tricapa, línea Silentium estándar y en el Wabi NAS Plus, no es necesario sacar el O-ring. Otra de las piezas muy conocidas que nacieron en obra es la pileta gira fácil. Este tipo de pileta es lo que nos da la posibilidad de girar la parte de 63, dejar la parte de 40 fija. Ahora en la demostración en vivo lo vamos a ver y la vamos a girar para que vean de qué se trata y cómo hace que nosotros ahorremos piezas. El ahorro de piezas en una charla técnica como esta está muy lejos de hablar de precios. Ahorrar piezas significa ahorrar costes, ahorrar posibilidades de pérdida, ahorrar la mano humana, ahorrar la necesidad de tener herramientas para hacer más uniones todavía en una instalación de desagües. También nos ahorra el aguas arriba, aguas abajo, de tener macho, hembra, un pedacito de tubo en una pileta de patio. Sabemos que estamos trabajando en sectores que son muy pequeños y necesito tiras de caño muy cortas. Entonces eso nos lleva a tener tubos acampanados o tener cuplas para poder satisfacer cortes muy pequeñitos. Con este tipo de piletas lo que hacemos es disminuir, pero muchísimo, lo que es el uso de codos a 45 y quiebres para llegar a una bañera, un bidet o a un lavatorio. Este es el método de colocación. Si lo ven en el plano, podemos también usarla no solo como una pileta que gira en la parte de 63 para apuntar a primaria, sino que también nos permite hacer un pase de losa. ¿Cómo la prolongamos? Con un sobrante de tubo de 110. Tiene medida nominal y toda nuestra línea, que no es un detalle menor, toda nuestra línea se prolonga con 110. Toda nuestra línea se prolonga con 110. Al que entiende del tema y al que no, le comento que en el mercado existen líneas que hay que prolongarlas con medidas o bastardas, que vienen con sus aros prolongadores, o con medidas que no son comunes de obra, como el 125, para prolongar, por ejemplo, piletas de patio. En este caso se prolonga todo con 110. La pileta de patio gira fácil no es la excepción y nos da la posibilidad inclusive de poder extender la entrega de 63 debajo de losa hasta la zona y la altura que sea necesaria. En el dibujo lo que van a ver, en la imagen lo que van a ver es una losa típica estándar y también nos preguntaremos cómo hacemos con el sifón. Lo que tenemos conocido en el mercado son los paselosas que nos perpetúan el sifón al fondo de la entrega de 63. En este caso vamos a tener el sifón a mano y también se prolonga la boca del sifón. Ahora lo vamos a ver en vivo cómo es la pieza para que entendamos un poquito cómo se puede hacer esa prolongación. Después tenemos cortafuegos. Sabemos que cuando migramos del PVC inífugo
¿sí? Que no propaga la llama, en realidad no propaga la llama al PVC, sino que se rechupa. Las líneas del PVC tenían esa particularidad, inclusive en su momento se había salido un boletín oficial que los lugares en común deberían seguir haciéndose en PVC porque el PVC se rechupa frente al fuego. Las líneas de polipropileno sí propagan la llama y generan gases tóxicos. Para hacer un cortafuego entre pisos, lo que se diseñó es este tipo de piezas. Se entiende que este cortafuego tiene una medida nominal de 110, ¿no? Que se puede usar con cualquiera de las líneas que hablamos y con cualquier polipropileno del mercado. Este cortafuego lo que hace es que en la presencia de la llama, anula la llama y no la propaga al piso siguiente o al piso contiguo. Uno lo puede poner en horizontal o en vertical y lo que hace es tomar la llama y anularla. Después también tenemos las abrazaderas isofónicas, que en algún momento en la línea nueva vamos a hablar de las abrazaderas porque son el complemento necesario para que la línea sea completamente insonora, porque la transmisión de movimiento, de la vibración de un tubo, de una columna, de un pleno que está pasando agua, transmite mecánicamente hacia un pleno, una pared, un hormigón, y nosotros también lo sentimos y lo escuchamos. Entonces, yo tengo una línea de Silentium, de polipropileno, y la línea de Wabinas, necesito el complemento de las grampas para que el sistema sea completamente insonoro. Además de los beneficios de lo que es el espesor y además de los beneficios de lo que es la pared y la amortiguación del tricapa Silentium, ¿no? Acá tenemos una biseladora de Silentium. De esto es lo que hablábamos hoy, que son herramientas muy bonitas de tener, pero que lamentablemente no los teníamos en el mercado tan disponibles ni con las compras necesarias por parte de las empresas instaladoras, los instaladores y los plomeros. Trabajamos todo el tiempo con plomeros, trabajamos todo el tiempo con profesionales y estamos seguros de que no es una herramienta común en la obra. Escucho los comentarios, estamos viendo que están haciendo comentarios y está bueno que nos comentemos esto para salir de, como digo yo siempre, ¿no? La hipocresía del manual. Amo los manuales, amo la técnica, pero en realidad lo que tenemos que atender es a la realidad de obra. En la realidad de obra tenemos que saber que esta biseladora, esta o cualquiera de las que existan en el mercado, no es una herramienta que se consuma constantemente. Entonces, tenemos que modificar los O-rings y los alojamientos para que con el corte de cualquier herramienta no tengamos riesgo de pérdida. A eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar como al lubricante de Silentium, que nos sirve para lubricar los O-rings en la instalación, a saber que lo tengo que usar lo menos posible y llegar a líneas como la de Wabinas, que vamos a explicar en un ratito, en donde no es necesario usar ningún tipo de silicona lubricante ni ningún tipo de otro lubricante para hacer una unión. Ahora podemos pasar un poquito a ver lo que es una obra actual. Este es el Polo Hudson para los que están en zona sur de Buenos Aires o para los que alguna vez estuvieron camino a la costa, en el peaje a la altura de Hudson. Es una de las obras referenciales que se está usando la línea de Silentium, ya que en esta última foto, como pueden ver, es un hall, es la entrada a lo que es el edificio, está en doble altura, y lo que ustedes están viendo en imagen es diámetro 160. Se ve pequeño porque es grande, pero está en diámetro 160. Se elige la línea Silentium con las grampas porque son todos los codos de impacto de todos los pisos que van a decantar. Eso sería realmente un colector. Acá en Argentina el colector le decimos a la parte de agua cuando es un manifold, pero en realidad esto es una colectora de cloaca y de pluviales en donde recibe el impacto de todas las columnas. Esto está hecho todo con Silentium y muchas veces tenemos instaladores más osados que terminan utilizando nuestra nueva línea de Wabinas para el codo de impacto en lo que es la planta baja y el retiro hacia las medianeras. ¿Podemos ver algo en vivo, Ale? Así vamos mostrando lo que son las piezas. Dale. Aquí estamos. Bueno, ahí estamos. Vamos a pasar primero de lo que históricamente conocimos es el PVC. PVC con adhesivo, ¿sí? Que el detalle en esto, lo que podemos dejar como claro, la diferencia entre
pegamento y adhesivo. El pegamento pega, solo se pega. Cuando teníamos piezas en donde funcionaban por apoyo y entraban en frío, lo que va a hacer el pegamento es tomar la capa interna y la capa externa y dejarla pegada. No había ningún trabajo químico. Cuando nosotros usamos adhesivo, el adhesivo lo que va a hacer, y más adhesivo con aporte de PVC, lo que va a hacer es fundir la capa interna de los accesorios, fundir la capa externa de lo que es una espiga de PVC y hacer una unión química o una fusión fría, como comúnmente se dice en el mercado. Esto fue el primer termoplástico que se nos presentó después de los metales. ¿Sí? Nivel 1 tiene más de 40 años, en el mercado y es lo que encontramos, desde una ferretería hasta una casa de sanitarios. Seguimos atendiendo las líneas históricas como el roscado, como el PVC, como el PVC gris, porque el mercado lo sigue demandando. Las regiones son amplísimas. Argentina tiene una cultura de uso desde el norte hasta el sur súper variadas. Por eso nosotros continuamos con cualquiera de estas líneas, sea la de PVC, sea la de polipropileno o sea la de Wabinas. Después pasamos a las líneas de polipropileno con O-ring, ¿sí? Las líneas de polipropileno con O-ring las conocimos en la década del 90, fines de los 80 ya estaba el diseño y terminamos teniendo cosas muy bonitas como esta, que es la pileta gira fácil, ¿sí? Tenemos tomas de 40, que lo podemos tener a la altura de la losa, y la primaria, cuando tenemos que apuntar a la primaria, podemos girar la parte de abajo. Tenemos 40 para orientarla hacia un lavatorio, una bañera, un bidet, y el 63 que tenemos por acá abajo lo podemos orientar hacia la columna de primaria para que entre hasta un ramal. La prolongación de esto, como dijimos recién, la podemos hacer tranquilamente con un tubo de 110. Acá tenemos un tubo de 110 y entra perfectamente en lo que es esta boca. La parte de arriba de la pileta gira fácil tranquilamente también puede entrar dentro de lo que es la campana de un tubo típico de Silentium, ¿sí? Cuando hacemos esta prolongación, lo que vamos a ver es que esta es la boca de nuestro sifón, ¿sí? Es un hoyo. Esta pieza siempre va a vivir en este sector a 10 centímetros de la mano y de la rejilla para hacer una reparación o una limpieza. Se prolonga con un tubo de PVC de 50. Desde acá pegamos un tubo de 50 y le damos la altura que necesitemos hacia lo que es el dique de salida de 110 por 63. Esa es la prolongación que se puede hacer con una pileta gira fácil. Y si no, la apoyamos en losa y volvemos al sistema primitivo que es tener el 40 acá arriba y el 63 apuntado. Tal cual. Como decía Hernán también en partes anteriores de la presentación, el hecho de poder colocarle un suplemento más allá de pasar de un lado de la losa para tener el secundario por arriba y el primario por debajo, nos permite regular la altura para llevarlo con la menor cantidad de piezas posibles hacia el ramal, ¿sí? Y poder tener la menor cantidad de salto posible en la cañería, reduciendo el ruido y la cantidad de piezas, ¿sí? Eso nos permite a nosotros que la instalación sea con menor cantidad de piezas, menor cantidad de posibles pérdidas y a su vez, como decíamos recién, evitar esas cascadas que pueden llegar a darse con tubos, o mejor dicho, con codos, para poder llegar a la altura y dar la pendiente. Otro de los temas, como decía Hernán, cuando uno trabaja con el sifón, exactamente, la idea de hacer el sifón abajo es que si uno no lo coloca, obviamente toda esta prolongación estaría llena de agua y, por supuesto, pesando. Entonces, lo importante es tener el cierre hidráulico abajo para tener nuestro pelo de agua tal cual si lo tuviéramos sin prolongar la pileta. Después, otra de las cosas que nosotros venimos trabajando y salió en consultas con instaladores es el tema de que todas las piletas vienen perforadas, ¿sí? Y con tapa, por supuesto. ¿Qué nos permite eso? Bueno, en la obra, como decía Hernán, nosotros lo ideal es justamente trabajar con una mecha copa para poder perforarlo, pero no siempre en la obra está la mecha copa. Se puede usar cuchillos, cortafierros, todo lo que sea. Eso es muy común. Es muy común y como dice Hernán, nos permite llevar a la realidad el hecho de que no tenemos siempre todas las piezas para trabajarlo, o sea, todas las herramientas para trabajarlo bien en obra. Y esto nos da una mano y nos ayuda muchísimo para prevenir todo ese tipo de
cosas. Porque si uno trabaja con una mecha copa, no siempre tiene el mismo diámetro, ¿sí? Y al no tener el mismo diámetro puede llegar a tener una pequeña rebarba, ¿sí? Y en esa rebarba se puede juntar pelo, se puede juntar papel, se puede juntar basura, y eso el día de mañana es un inconveniente. De hecho, tenemos por acá una pileta de patio estándar. En realidad es una 3 entradas, pero tenemos salida y entrega en 63, le sacamos el sifón, 2 entradas de 40 y una toma de 50. También esto atiende a ciertas necesidades que tenemos muchas veces cuando tenemos lava seca ropa o queremos hacer una boca de acceso con tapa ciega y venimos desde una pileta en donde tiene un sifón de 50 y tenemos una toma de lavarropa en 40. Y sin embargo, en el mercado tenemos o todas tomas de 40 o tenemos que acceder a bocas de acceso que son 50-50 y poner buje. Esta tiene entrega de 63, 2 de 40 y una de 50. Y si ustedes se fijan, viene también agujereada. Acá tiene un cogote, que también lo tenemos en el mercado en muchas marcas, ¿qué nos va a hacer? Nosotros necesitamos agujerear, en el mejor de los casos, como dice Hernán, con una mecha copa, ese sería el mejor de los casos. Entendemos que la realidad, como bien dice Hernán, es el cuchillo, un destornillador golpeándolo, que eso nos causa rajaduras en esta zona, y la mecha copa, por más que sea la herramienta correcta para hacer el agujero, también está a nada de generarnos un corte en esta zona. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos una copa de 40, vamos a tener la toma en la campana de 40, pero cuando llega a la zona del cogote, nos va a cortar la campana, porque es de 38. Entonces, terminamos rompiendo el ingreso a la pileta de patio, y ahí tenemos un riesgo altísimo. Entonces, se venden copas de 38. La copa de 38 entra perfectamente por el fondo de la pieza, y nos deja una pared muy finita en el caso de que la inclinación del percutor, de la agujereadora tenga un pequeño ángulo, nos corre muchísimo riesgo esta zona. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Entendiendo para poder bajar ese riesgo y la herramienta de copa, la herramienta de una agujereadora en obra, es tener todas las piletas de patio agujereadas y entregarle los taponcitos machos para anular la boca que no voy a usar. En este caso, yo se los puse a todas, pero generalmente si compramos una pileta de patio, porque algunas de esas bocas vamos a usar. Entonces, esa propuesta viene en cualquiera de nuestras piletas de patio. Ahí veo una consulta que está bueno verla ahora. El tema del sifón, ¿cómo hacemos para la limpieza del sifón cuando está extendido? Bueno, esta es una pieza que tiene un orden y es desmontable, ¿sí? Cuando nosotros colocamos o pegamos la prolongación del tubo, lo único que hacemos para limpiarlo es desmontarlo desde acá adentro, lo retiramos y podemos meter la mano y hacer la limpieza. Es así de fácil, ¿sí? Esto no va pegado dentro de la pileta, sino que es desmontable. Hay una medida que están pidiendo ahí también. Igualmente, después al final está muy bueno esto. Nos encanta en todas las charlas el ida y vuelta porque es una verdadera charla. Le damos nombre de charla a veces a los monólogos técnicos a los cuales estamos bastante aburridos. Esto es muy bueno que nos vayan preguntando y que vayamos avanzando en función de lo que preguntan. Tenemos un paquete de cobertura, nos están pidiendo las medidas. Si nosotros apoyamos esta zona sobre la losa, que sería la más baja en el caso de tenerla murada, esto sería un pase losa, tenemos el 40 más las dos bocas, tenemos 50, más la toma de acá tenemos 60, el portarreja y la reja. Estamos en 72, 73 milímetros. Si quieren podemos tomar 80 milímetros como para tener un margen de albañilería, 80 milímetros al terminar. Eso la convierte en la pileta extra chata más chica del mercado. Tenemos temas de carga y de relleno en lo que es el diseño de lo que es la arquitectura, de lo que es un contrapiso de baño. Hacer bajolosas que ya no los diseñamos, ya no lo hacemos en la estructura. Se dejó de diseñar lo que es un bajolosa. Tratamos de resolverlo en obra y a veces eso nos obliga a la carga de la pileta de patio, que es una pileta de patio normal. Bueno, en este caso es una boca de acceso, ¿no? Pero si hacemos una toma de losa y tenemos esto más lo que es un portarreja, estamos generalmente en 12 centímetros. A veces esos 12 centímetros nos obliga a planificar 12 centímetros en toda nuestra platea o en toda nuestra losa, cuando en realidad solo lo necesitamos en la zona de baño. Entonces, tener 8 centímetros, inclusive me está
cumpliendo la carga que recibiría un piso radiante en el caso de que la casa tenga piso radiante. Ese mismo 8 lo prolongo por toda la casa y con una sola carga tapé piletas de patio y piso radiante. Ese es otro dato que nos viene bárbaro. También nos hablan de la limpieza, nos están preguntando de la limpieza. Sí, lo que hemos se recomienda y se habla, nosotros hacemos una exageración en lo que es la prolongación en 110, ¿no? Acá tenemos entre 50 y 60 centímetros de prolongación, pero se entiende que a veces 60 centímetros o las limpiezas por proyecto en instalador o quien la coloca no debe superar lo que mide un brazo para poder limpiar el fondo del dique, que es donde los sedimentos van a quedar. Independientemente de que uno pueda sacar el sifón y retirarlo a los 10 centímetros, las impurezas van a estar acá en el fondo, ¿sí? En este dique, en esta zona. Entonces se recomienda que lo que sería la prolongación en losa no supere lo que es la medida de un brazo. Así que bueno, pasó la pileta de patio Girafácil, que es otra de las piezas que nacieron de lo que son las charlas y las demandas de los instaladores en obra cada vez que los visitamos. Girafácil. Todas las bocas vienen abiertas, vienen con tapón, ya eliminamos 2 herramientas. La contención del O-ring, en todo lo que estamos hablando, la contención del O-ring es recta. A ver, en esta por ahí. Ahí va. La contención del O-ring en todos nuestros accesorios, es recta. Dejamos de tener una contención con una pequeña rampa. Esa pequeña rampa no nace por ningún capricho, sino que tiene que ver con el método constructivo en la inyección de las piezas, que también nos invitaba a que, al tener doble labio, al no refilar la punta de un tubo y a tener esa pequeña rampa, a que el O-ring se enrosque dentro de lo que es el alojamiento. Hoy, teniendo un monolabio, alojamiento recto, tenemos la posibilidad, inclusive, acá tenemos un tubo nuestro de 40, cortado, opinen ustedes cómo lo ven cortado, lo cortó Hernán hoy con un cuchillo. Este tipo de tubos nosotros podemos agarrar, si bien estamos trabajando en 40, lo tenemos que colocar y no tiene que perder. Necesitamos que en las pruebas hidráulicas y en las pruebas de estanqueidad esto no pierda. Entonces ahí dejamos de lado todo lo que podemos llegar a conversar y que inclusive me dé la posibilidad de sacarlo. Si bien la resistencia que genera un monolabio va a ser cada vez más compleja a medida que aumenta el diámetro, vamos a tener resistencia a la salida de este tubo. Pero lo que yo tengo que lograr es que un mal corte, esto tendrá un ángulo que no es 90, estamos seguros de que no es 90, y un mal refilado todavía me permita darle estanqueidad, porque el trabajo del O-ring tiene que estar en esta zona y no en la punta. Y no tener una dependencia directa de la falta de herramienta o la falta de refiladora o la falta de solución lubricante en una unión que tiene que seguir siendo deslizante, que tiene que seguir siendo móvil, y yo no tengo que tener riesgo de que pierda. Porque el equipo de trabajo que yo puedo tener puede llegar a tener deficiencias en la capacitación y lo ornamental, pero eso no me tiene que llevar a un riesgo de algo que está dentro de un cielo raso, algo que está dentro de un pleno, adentro de una pared, que cuando está armado no me da movimiento para poder desarmar y armar, sino tengo que terminar en una cupla corrediza, en una cupla que generalmente parece fácil cuando lo vemos en los manuales colocarlo, pero colocar ese tipo de cuplas de 160 adentro de un pleno, para el que lo hizo, quizás pueda contarnos lo que lleva cambiar y reparar una cupla. Inclusive, vuelvo un pasito para atrás. Que estas piezas estén agujereadas y las piletas estén agujereadas nos lleva a casos en donde el piso colocado y la obra terminada se olvidaron de agujerear la pileta de patio y tuvieron que hacerlo con esto colocado y amurado. Esos errores hacen que uno incursione en mejorar todo esto. ¿Querías decir algo del monolabio? Sí, bueno, justamente que ahí decía que se lo cortaron con la cuchara. Bueno, justamente la idea era cortarlo en forma defectuosa para que se vea que así todo, el tipo de labio, de monolabio que estamos trabajando en la línea Silentium, puede permitir ciertos errores, ¿sí? Lo ideal es trabajarlo con un bisel, ¿sí?, hecho de la forma que se necesite, ya sea con una biseladora, con una moladora. Claro, llegar a esto en una obra es lo difícil. Claro.
estábamos obligados de alguna manera para que el trabajo nos quede perfecto. Aparte, idolatramos a los instaladores que trabajan así. Y insisto, muchas veces cuando damos estas charlas que dicen, sí, Hernán, pero corresponde que se trabaje con este bisel. Sí, yo también lo aplaudo, pero entendamos que el 90% de las instalaciones del mercado no llegan a esto. No llegan a esto porque, primero, que hay que cortar el tubo perfectamente a 90 grados. Segundo, que hay que tener una biciladora. Y sí, es divino cuando nosotros llegamos a una obra y vemos este tipo de trabajos. Esto sería excelente. Con este tipo de trabajo, sigamos trabajando con un doble labio, sigamos lubricando y consumiendo mucho de esto para poder hacer unión. Eso hace que lleguemos después de un tiempo a esto, yo voy a intentar hacerlo con una sola mano, colocarlo, monolabio, y volver a sacarlo. A esto tenemos que llegar. Esto es tecnología en desagües. El O-ring viene totalmente incrustado dentro de lo que es el alojamiento, ¿sí? Acá tenemos el alojamiento, el O-ring vive incrustado acá adentro y la unión se hace con la mano y se saca con la mano. El 110 en monolabio costaba muchísimo desarmarlo, que era una de las contras que tenía el monolabio. El nuevo sistema de MOL para armado y desarmado en 110 nos permite tener la seguridad de un monolabio en todas las medidas, 40, 50, 63, 110 y 160 en toda la línea de Silentium, en toda la línea estándar, y tener la posibilidad de desarmarlo. Y tener la posibilidad inclusive de poder trabajar sin un refilador que corresponda y trabajar muchas veces con el freno de la moladora. Claro. Típico también de un corte de cortar los tubos con una moladora o con una sierra y refilar con el freno de la moladora mientras se está frenando la moladora. Ahora, ¿yo puedo vincular estas líneas? Sí, por supuesto. Puedo tener Wavinas Plus, puedo tener Silentium. ¿Puedo pasar de Silentium a PVC? Sí, por supuesto. Tenemos piezas para transicionar de PVC común con adhesivo a polipropileno con O-ring. Generalmente esto pasa en las pipetas de bañera, Exacto, en la salida de sifón. Vamos a necesitar piecitas de transición para que pasemos de una línea con adhesivo, ya que esto es un PVC que puede trabajar con adhesivo. Y esto es polipropileno que no se pega a nada que no sea polipropileno. Y el polipropileno lo conocemos mucho de lo que es la termofusión. El polipropileno se une solo a polipropileno y a través de temperatura. 260, 270 grados. Entonces no tenemos otra que trabajar con O-ring para hacer una transición. E inclusive nos vamos mucho más atrás. Podemos pasar a una boca de fundición. Hierro fundido. Sí, porque la realidad es que cuando uno presenta los distintos sistemas que fueron a través del tiempo consolidándose, uno tiene que pensar en una obra nueva, perfecto, lo piensa siempre con el mismo material. Pero se puede encontrar con una reforma en la cual el material de origen es un material en que no se está utilizando ahora, por ejemplo el PVC, y uno tiene que trabajar o transicionar la obra nueva hacia una tubería, ya sea de hierro fundido o de PVC. Entonces, todos los sistemas de acople y todos los sistemas de transición entre sistemas, nosotros los tenemos justamente porque son tres tipos de materiales que nosotros trabajamos. En cuanto a lo que es el Wavinas que hablaba Hernán, la tecnología llegó, como dijimos, hace tiempo. La idea de esto es que ustedes tengan un sistema totalmente insonorizado que a través del tiempo se fue dejando de insonorizar. ¿Por qué? Bueno, justamente para economizar lo que era un tubo de hierro fundido. ¿Y qué nos daba? Bueno, nos da más economía, pero ¿qué contratenemos? Bueno, que nos da mayor cantidad de ruido, ¿sí? El ruido en la obra generalmente se da por dos tipos de situaciones. Por el tipo de situación interna del ruido del agua propiamente dicha que trabaja o las vibraciones del mismo edificio. Entonces, nosotros tenemos que contrarrestar ese tipo de cosas y con eso nació el Silentium. Y generalmente sucede en 110. Por eso la línea de Wavinas Exacto. se complementa a la de Silentium en grandes diámetros, cuando recién estamos saliendo del inodoro y entrando en una situación de lo que es primarias. Una vez que nosotros llegamos a lo que es la primaria, como estamos viendo en imagen, salimos de zona de lavatorio, zona de bidet, zona de bañera, entramos a las piletas de patio de Silentium y entramos a la zona de lo que es el Wavinas en 110, en donde recién ahí los mínimos 7 litros que tira una mochila de inodoro
de forma helicoidal contra la pared del tubo, cuando pasa por un ramal, cuando pasa por un codo con acometida, cuando se encuentra con el ramal en columna, se empiezan a generar estos ruidos molestos que inclusive en diseño y en proyecto los plenos no están pensados para bajar estos ruidos. Exacto. El tema de los ruidos nos puede generar a nosotros una molestia, ya sea trabajando en nuestra casa, para hacerlo en una casa, en un edificio, o hay ciertos lugares que necesitan este tipo de ruidos, anular este tipo de ruidos. Por ejemplo, en palieres de edificio, en obras especiales como bibliotecas, en plantas bajas, ¿sí? Que es cuando recibe totalmente la descarga, como decía Hernán. O sea, nosotros tenemos un edificio y generalmente esto no se va a colocar en todo el edificio, sino donde se genera el mayor ruido, que es después de los inodoros. ¿Podríamos trabajar totalmente en las montantes de un edificio con este sistema? Por supuesto, si tenemos 30 pisos, 20 pisos, lo podemos trabajar. En un sistema de edificios de 8 pisos, generalmente se coloca en la planta baja, que es donde más recibe ese último piso y donde pasa por los palieres, ¿sí? Muchas de las cosas que está comentando Hernán y que estamos viendo en esta línea nueva se resumen en el diseño de la pieza. Hablamos recién de que el O-ring está perpetuo. ¿Lo podemos sacar? Sí, no necesariamente tenemos que sacarlo, pero tiene un detalle que es... ¿No? Sí, si lo podés sacar, lo sacamos. Ahí está afuera. Ahí está afuera el O-ring. Ahora un ratito, si volvemos al vivo, lo mostramos más de cerca. Es un monolabio, igual que tenemos en Silentium, solo que viene con la medida perfecta para el alojamiento. Ahora, tiene un detalle que es exclusivo. Viene autolubricado. Viene con una especie de jabón, pasándolo a un idioma un poco más de obra, en donde en contacto con la humedad o con el agua nosotros no necesitamos solución lubricante para poder trabajarlo. Directamente tomamos una pieza de como viene de la fábrica, tomamos el tubo, lo colocamos en su lugar y entra. Y esto ya directamente no tiene que perder. Ahora puedes mostrar el O-ring que lo tenemos en el vivo y que estamos más cerca. Cualquiera de los dos O-rings que tenemos en el sistema van a ver que tiene un lado en donde tiene una rampa, ¿sí? Esta es la rampa enjabonada, por eso se ve ese color blanco, ¿sí? En donde en contacto con la humedad o con estar mojado en obra, se va a autolubricar. Del otro lado tiene un tope a 90 grados, como lo vimos en el dibujo. Acá, el tope a 90 grados, lo vamos a hacer con un macho, por ejemplo, de 110. El tope a 90 grados lo que me va a hacer es imposibilitarme de que esta pieza entre si este O-ring está al revés. Y esa propiedad también la tienen los monolabios de Silentium. En nuestra línea estándar, en la línea Silentium tricapa, tenemos el monolabio que tiene de un lado la rampa propia del monolabio y del otro lado tiene un tope a 90 grados. Eso es lo mismo que alguien me agarre la mano y me diga no pongas el tubo que el O-ring está al revés. El doble labio me permite colocar el tubo al revés, el tubo de manera correcta, pero el O-ring al revés, y en esa situación yo voy a tener una pérdida. En este caso, no nos deja colocar en ninguna de las dos líneas, en cualquiera de sus diámetros, no nos deja colocar el tubo una vez que esté el O-ring mal colocado. Entonces, tenemos que darlo vuelta y volverlo a colocar. El grip de las piezas tiene un grip y un diseño que hace que se entienda que estamos trabajando en obra y necesitamos sostener las piezas de una manera que no se nos patinen. Cualquiera de las figuras tienen un grip de traba para que en obra podamos sostener la pieza, independientemente de que la inserción sea súper fácil, ¿sí? Es súper fácil, lo estoy haciendo con dos manos, ya está insertado, y sacarlo también se vuelve más fácil. Este movimiento que estamos haciendo necesito tener un grip de agarre para poder trabar la mano y para poder tironear o colocar o engrampar en cualquiera de sus lugares. Nada de estos sistemas sería insonoro o propondría algo que nos aísle de los ruidos si no trabajamos con las grampas. Tanto en la línea Silentium, con las grampas propias del sistema, ¿sí? A la pared totalmente aislada, como las grampas de la línea Wabinas, que nos da la posibilidad en este sector de buje de, con buje colocado, grampa móvil. Sin el buje colocado, grampa fija, en donde yo puedo inducir a la dilatación
o inducir a sostener una tubería en vertical dentro de un pleno de una manera fija o de una manera móvil. Más detalles que tienen las piezas son, por ejemplo, acá hablábamos Hernán hablaba del grip, y también en la parte hembra de las piezas, no sé si se llega a ver que está arreglado, ¿sí? Cada 45 grados tenemos una marca. ¿Para qué? Para poder alinear piezas, ¿sí? O tubos cuando tienen un determinado giro y los hacemos coincidir con las piezas o los tubos que tengan. Entonces nosotros podemos elegir rotar un tubo o una pieza en la graduación que nosotros queramos, sabiendo que es preciso desde que inicia hasta que termina. Hernán también hablaba del tema de la inserción. Bueno, la inserción obviamente se hace sin ningún tipo de solución lubricante, y esto nos ayuda también, o mejor dicho, lo que nos ayuda también a la inserción es, no sé si se llega a ver bien, el tema del biselado que tiene la punta de cada pieza macho de todas las piezas. ¿Sí? Tenemos no todo el punto de contacto al principio, sino tenemos puntos de contacto que ingresan en el O-ring y hacen más fácil que sea la inserción en el tubo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Tenemos facilidad para trabajar y tenemos un menos esfuerzo para poder hacer el tipo de unión. Eso nos permite trabajar un poco más descansados al final y a su vez ganar niveles de seguridad. Vamos con el cortafuego, que también ahí vienen las preguntas y es algo que tenemos ahí pendiente para la explicación. Cortafuego, lo voy a colocar en la zona en donde yo tenga el paquete de losa. No es grampa, no necesariamente tiene que ir en esta zona, como se propone la grampa, sino que va a ir exactamente por debajo de lo que es la losa. Por eso tiene estas aletas, viene con un kit de tornillos y tarugos girafondos, con broca, lo vamos a amurar a la losa desde el lado de abajo. Están los planos, ahí también estoy viendo que necesitan los manuales, están todos los manuales, todas las líneas tienen sus manuales. Imagínense que nosotros en una hora aproximada necesitamos meter 2 líneas de producto que tienen un montón de detalles y tratamos de dejar solo los tips para que después a través de los manuales o las conexiones que tengan con nosotros, que ahora Ale y Rodo nos van a contar cómo nos comunicamos, puedan llegar a tener acceso a todos estos manuales. Esto es un cortafuego. Lo tenemos en 110 y también lo tenemos en 160, ¿sí? Para lo que son columnas o paso de pared o paso de losa para que se elimine la propagación de llama cuando llega al carbón que tiene para desactivar lo que es una llama. Se amura, se corta y el fuego termina en esta zona. Cabe aclarar que también, como dijimos que este es un sistema, o mejor dicho, que las cañerías de desagüe se produce el ruido por dos formas. Primero, pues, es el movimiento del agua interno y después el tema de la vibración. El espesor de pared, no se llega a ver, es de más de 5 milímetros y nos permite que con un aditivo mineral haga que esto sea lo más parecido al hierro fundido en cuanto a lo que es insonorización. Pero como decía Hernán, si no lo acompañamos con una grampa que también haga matizar el tema de la vibración, estaría totalmente incompleto. O sea, es un sistema conjunto. Si nosotros trabajamos con esto, pero sin esto vamos a tener la mitad de reducción de sonido. Por eso la idea es trabajar con este tipo de material. Incluso cuando trabajamos con el Silentium, que estaba por allá en la grampa, ahí está perfecto. El Silentium originalmente también tiene estas grampas, estas abrazaderas isofónicas, que también vienen con una junta elastomérica que nos ayuda a reducir esas vibraciones. O sea que tenemos tanto la línea Silentium como la línea Wabinas, tenemos una reducción de vibraciones hacia la cañería, o mejor dicho, de la cañería hacia los muros, y nos permite reducir en conjunto el sonido. Ale, volvemos al power y lo adelantamos un poquito. Sí, me encanta que tengamos algunas desprolijidades porque está bueno que sigamos las preguntas aparte se van contestando, vamos viendo cómo se van contestando las preguntas de que tengan algunas dudas. Bueno, acá estamos viendo el O-ring en corte de lo que recién les explicaba. Lo que tiene el monolabio es que tiene mini labios propios que generan un vacío y se rechupan contra el tubo, en donde también tenemos la posibilidad de tener pérdidas cero. Lo verificamos en las pruebas de estanqueidad que tenemos pérdidas cero. Como no podía ser de otra manera, la línea también tiene su librería propia con las medidas exactas de cada una de las piezas. Dentro de las librerías lo que van a encontrar es lo que es toda la línea. En esa línea vamos a tener la medida perfectamente exacta de lo que en obra vamos a tener colocado. Y eso es lo que nos acerca cada vez más a lo que es la realidad.
Acá tenemos un ejemplo de lo que es la transmisión de vibración. Lo vemos en una columna, vemos cómo se transmite desde una columna y cómo la grampa reduce notablemente o esparce de manera uniforme lo que es la vibración del sonido. La grampa, también más ejemplos de lo que hablaba recién Hernán en la grampa, y podemos hablar de todos los beneficios del sistema, inclusive en el complemento de lo que es las líneas de Silentium, las líneas estándar y las líneas de Wavinas Plus. ¿Coloco toda la instalación en Wavinas? La verdad que no. ¿Coloco toda la línea en Silentium tricapa? No. Tenemos que nosotros como profesionales saber qué tenemos en el mercado, qué tenemos dentro de lo que es nuestra línea estándar, tricapa y Wavinas, y saber en qué zonas de la instalación lo voy a tener colocado según el confort que le quiero dar a cada zona. Entonces, tengo todas las opciones. Ahí una de las preguntas decía, ¿el Silentium es insonoro? Sí, por supuesto. Pero lo coloco en donde los decibeles y las capas me permitan tener una columna de pluvial, por ejemplo, en donde el agua baja helicoidalmente y hace un intercambio con el aire por el medio sin tener una subsidiaria de ventilación. No es común ventilar con una subsidiaria lo que es pluvial y generalmente ahí se termina colocando por una cuestión o económica o de un tubo liviano, un tubo estándar, cuando en realidad en un pleno deberían tener un tricapa, deberían tener un Silentium. Entonces, la elección de cada una de las líneas es, Wavin me presenta los productos, yo como profesional decido dónde colocarlo o nos consultan al departamento de obra para que tengamos una charla de ayuda para saber en qué momento o en qué lugar lo tenemos que colocar. Por ejemplo, tenemos un edificio en Lomas de Zamora, obra actual, en donde se colocaron los productos y ahí vemos la transición. Tenemos una subsidiaria en Silentium, tenemos la entrada en Silentium 110 y la columna de bajada, que es la más ruidosa de este edificio, aunque vean que tenemos hormigón alrededor del pleno, baja con una línea de Silentium directamente hasta el codo de impacto en la parte más baja del edificio. Independientemente del muchas gracias, como siempre vamos a agradecer por la conexión con tanta gente. Lamento un montón que muchos se fueron conectando después de que habíamos arrancado, pero siempre es agradable saber que, por ejemplo, en la charla anterior, a través de YouTube, se replicó cientos y cientos de veces lo que fue la charla de agua fría y agua caliente. Está bueno que lo tengamos en la plataforma subido para que lo puedan ver. Independientemente de muchas gracias, dejamos abierto, no sé si Ale o Rodo nos quieren tirar alguna pregunta. Hernán, que quedaron pendientes. No, me gustaría que vayas a la filmina de los decibeles para que quede claro que los dos... Vale. Un poco más atrás. Lo que decíamos de los decibeles, de acuerdo a los tipos de materiales, son los decibeles que permite el tipo de material. En este caso, ahí está. Por ejemplo, lo que es hierro fundido permite menos de 5 decibeles. ¿Sí? Después se trabajó con el PVC convencional, con un espesor de 3.2 milímetros y después empezó a reducirse el espesor de pared. Como tecnología comenzó a avanzar a lo que sería el polipropileno, que es la línea Silentium. En este caso, la línea Silentium permite, o el polipropileno sanitario, permite una reducción de ruidos, pero como el espesor de pared es de 2.7 milímetros, siempre los ruidos se terminaban trasladando. Entonces empezó a trabajar con tuberías de espesor de pared mayor, ¿sí? Lo que nos daba una transmisión de sonido mucho menor. Actualmente se estaban trabajando otras líneas que permitían alrededor de 15 decibeles. En este caso, la evolución del Wavinas entre el espesor de pared, el aditivo mineral y la grampa o la junta elastomérica, permitimos menos de 10 decibeles. Si nosotros dejamos solamente el tubo o solamente el sistema sin la grampa, va a permitir alrededor de 15 decibeles. Pero nosotros estamos trabajando con el sistema en conjunto y permitimos menos de 10, por eso es tan importante trabajar con los dos tipos de sistemas. Si encontramos un sistema como esto, pero con una grampa perforada, o sea, un lazo perforado, va a ser prácticamente similar a lo que estamos trabajando en el mercado, pero con el complemento de este tipo de grampas, nosotros llegamos a lo que es lo más parecido a hierro fundido que hay en el mercado. ¿Tenemos, Rodo o Vale, alguna consulta? Veo que igualmente están contestando la mayoría. Las están contestando por texto.
Sí, ahí veo Samuel Padilla dice hasta qué diámetro hay disponibilidad. En este sistema de webinars hay 110 milímetros y 160. Ale, ¿nos querés comentar un poquito de las redes y el círculo de plomeros? Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Estoy en el departamento de marketing. Les quería comentar, primero, este mail no estaría funcionando. Acá les pasamos los mails de ellos, hernan.romano@wavin.com, celina.zampayo@wavin.com. Por el momento escriban acá que este mail no está funcionando, que es del departamento de obra. Así que por un lado eso. Y por otro lado, abrimos hace poquito un canal de WhatsApp que es exclusivo para plomeros e instaladores sanitarios, en donde subimos consejos prácticos, ideas creativas para que puedan optimizar su trabajo, capacitaciones, y por lo general lo largamos todo antes que en nuestras redes. Sabemos que posiblemente no tengan redes o no tengan el tiempo para mirarlas, así que bueno, nos parece una vía bastante rápido para que puedan enterarse de todo. Así que los esperamos ahí, tienen que escanear ahí el código. O les puedo pasar el link por acá por el chat. ¿Y qué más? No, creo que... Tenemos el QR ahí, bueno, bárbaro. Sí. Con esto tenemos lo que es las vías de comunicación. Ale acaba de subir al chat para que también lo tengan, lo que son nuestros correos, de la manera menos burocrática conocida, que es a través de WhatsApp. Así como le buscamos la simpleza y la tecnología a lo que son los sistemas, también se lo buscamos a la comunicación. Esta también es una vía de comunicación muy, muy práctica para que también nos queden los contactos cargados. Desde el departamento de marketing por Ale, desde el departamento de obras por Celina, Rodo, Ernie y yo, les agradecemos mucho habernos conectado una vez más y la cantidad de usuarios que están viendo nuestra charla. Desde ya y desde Amanco Wavin, muchísimas gracias por una nueva webinar en este 2024, la segunda de este año, y les agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí, perdón, si les queda alguna duda, que vemos que hay muchas preguntas, las vamos a ir contestando. Mándenos un mail o no sé, vía redes o lo que sea, nos pueden contactar por si les quedó algo. Pues seguramente quedan un montón de preguntas que se les ocurrieron ahora. Tal cual. Eso, siempre las dudas van surgiendo al final. Y como decía Alejandra, por cualquiera de los canales, ya sea LinkedIn, Facebook, Instagram, mail, WhatsApp, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Y bueno, hasta la próxima webinar. Muchas gracias a Hernán también. Muchas gracias a Alejandro, Rodolfo y Celina. Los esperamos en la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.